Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los fenómenos yo creo que más famosos que le puede pasar a un neumático en Fórmula 1 y en automovilismo en general, ¿no? Que es el graining. Quizás su rival o su contrario es el blistering, que de ese ya también hablamos, te dejaré un enlace al final del vídeo para si le quieres echar un ojo también a ese. Pero bueno, digamos que estos dos fenómenos en cierta forma son contrarios, pero siempre son como los dos famosos, ¿no? Como cuando llega la Fórmula 1 o cualquier categoría de automovilismo en general a un circuito, pues siempre hay que tener cuidado con la temperatura del asfalto porque puede aparecer blistering, puede aparecer graining. Es muy complicado que aparezcan los dos, ya veremos por qué, pero bueno, como que son los dos fenómenos más importantes, ¿no? Entonces creo que es interesante hacer este vídeo explicando un poquito por qué se produce el graining. Y lo primero que hay que entender para saber de dónde viene este graining es cómo agarran los neumáticos. Y básicamente, bueno, ya lo expliqué en un vídeo y te lo voy a resumir aquí de una forma muy fácil. Digamos que tenemos dos tipos de agarre, ¿no? El mecánico y el químico. El agarre, pues no es más que el rozamiento habitual que tiene siempre dos piezas o dos partes de lo que sea. Es decir, si tú intentas deslizar algo sobre otro algo a nivel microscópico ahí, que si te fijas y metes una lupa muy grande, pues se verían ciertas irregularidades en ambas superficies, y esas irregularidades como que chocan entre sí y por eso digamos que es complicado deslizar una sobre otra. Esto pasa siempre, o sea, da igual, por muy pulida que veas una superficie, siempre hay ciertas irregularidades ahí a nivel microscópico, bueno, excepto ya probetas de ensayo y cosas de laboratorio y cosas que se hacen específicamente digamos que muy lisa, entonces sí, pero que sepas que no hace falta notar las irregularidades con la mano para que realmente estén ahí, ¿no? Entonces eso pasa un poquito también con los neumáticos, que ciertas irregularidades del neumático pues también chocan con las irregularidades del asfalto, entonces por eso se produce lo que es el agarre mecánico. Si no hubiese agarre de ningún tipo, pues las ruedas estarían constantemente rodando sobre sí mismas porque no terminarían de agarrar ahí en el asfalto, pero ese agarre, como digo, también viene por otra parte, que es por el agarre químico. Este agarre químico, digamos que es un poco más complicado, ¿no? Quien maneja un poco de química pues le será más fácil entenderlo, y quien no, pues a lo mejor se tiene que hacer una idea un poquito más general, pero bueno, en cualquier caso pues tienes ese vídeo explicando el agarre de los neumáticos, que te lo voy a dejar en la descripción por si te quieres especializar un poquito más o entenderlo mejor. En cualquier caso, digamos que es ya como a nivel interno molecular de los enlaces que hay internos en el propio neumático, que cuando está a tanta temperatura y tanto estrés con ese rodamiento constante sobre el asfalto, pues digamos que hay enlaces ahí que ya no solo están, digamos que para mantener una consistencia en el propio neumático, es decir, que no se desprenda, que no se deshaga el neumático, ¿no? Que eso lo tiene cualquier objeto, ¿no? Que tiene como unos enlaces ahí, lo que hace que se mantenga ese objeto, digamos que unido entre sí, sino que llega un punto en el que se adhiere a lo que es la propia superficie del asfalto. Entonces, esos enlaces, que son ya a nivel muy interno y demás, es lo que se conoce como agarre químico. Lo que pasa aquí es que como el neumático se agarra, digamos que químicamente al asfalto, pues hay partes de ese neumático que se rompen. Entonces, después de este rollo tremendo, ¿qué pasa? ¿Por qué se produce ese graining? Pues porque el asfalto no está lo suficientemente caliente como para quedarse con esas partes del neumático que se están rompiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el neumático, que está en constante movimiento porque está rodando sobre ese asfalto, se la vuelve a quedar. Entonces, ¿qué pasa? Que se va quedando todas estas, digamos que irregularidades, toda esta basura que va soltando el propio neumático, que realmente es propio neumático que se está rompiendo, ¿no? Entonces esa superficie del neumático lo que está haciendo es quedarse con esta basura, y ya digamos que la superficie del neumático, que debería agarrar con el resto del asfalto, tanto por agarre mecánico como por agarre químico, ya no está limpia, ¿no? Entonces tiene todo esta pequeña basura, ¿no? Este graining que se ve ahí, que normalmente se ve también como una especie de línea parecida en cierta medida al blistering, y entonces, pues bueno, digamos que no agarra bien, ¿no? Porque el neumático, para agarrar bien, necesita que sea la propia superficie buena del neumático, la nueva, la que está en contacto con el asfalto. Si está llena de estas pequeñas virutas, ¿no? Del graining, pues esas partes, digamos que no agarran con el neumático, además de que si es completamente irregular, pues habrá unas partes que choquen mejor con el neumático, no se distribuye igual la presión del neumático sobre el asfalto, entonces bueno, ahí se produce ese pequeño lío, ¿no? Que es el graining. Entonces pues se pierde muchísima adherencia, porque digamos que es como si la superficie del propio neumático no pudiese entrar en contacto por completo con el propio asfalto. La parte positiva es que si aparece el graining cuando el neumático está muy nuevo, lo que va a pasar es que, bueno, pues tenemos estas especies de virutas pegadas en el neumático, pero como está nuevo, se puede ir desgastando, es decir, se puede ir quitando esas capas de impureza, ¿no? Que se han ido quedando pegadas al neumático por puro desgaste, y luego seguir como tal cosa, entre comillas, después de varias vueltas. Lo que pasa es que si el neumático empieza con el graining cuando ya está bastante desgastado, el nivel que necesita para desgastar esa impureza, pues lo que va a hacer es terminar también con el propio neumático, y no tendría sentido continuar así. Entonces digamos que la parte positiva es que
puede ser que se solucione solo, pero probablemente no sea así si el neumático ya está más o menos con ciertas vueltas. Así que como te puedes imaginar, si viste el vídeo del blistering, por esto es muy complicado que aparezca blistering y graining en un mismo circuito de ciertas maneras, incluso que aparezca una rueda de blistering y en otra graining o algo así, es muy complicado porque evidentemente las 4 ruedas están sobre el mismo asfalto. Si la temperatura del asfalto es muy alta, ojo que cuando se dice que la temperatura del asfalto es alta o baja, en comparación con los neumáticos siempre es baja, es decir, a lo mejor cuando el asfalto está muy caliente está a lo mejor a 40 o 50 grados, pero el neumático siempre está a lo mejor al doble de temperatura. Entonces, bueno, para que entendamos que los niveles de alto o bajo de la temperatura no son los mismos cuando hablamos de la superficie del neumático y cuando hablamos del propio asfalto, pero bueno, para que te hagas ahí la idea, si el asfalto tiene una temperatura muy baja, pues entonces sí que es fácil que se produzca el graining, y si tiene una temperatura muy alta es cuando se produce el blistering, que es por todo el tema del sobrecalentamiento y demás. Entonces pues es interesante, ¿no?, tener estos dos puntos de vista. Así que nada, esto es lo que es el graining. Sé que tiene muchos conceptos un poquito extraños y que no es tan fácil de entender, pero bueno, más o menos yo creo que entendiendo el vídeo del blistering, del agarre de los neumáticos y pues nos podemos hacer una idea de por qué agarran los neumáticos y también por qué aparecen estos fenómenos tan interesantes, ¿no?, que al final son los que definen muchas veces las carreras. Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy, espero que hayas aprendido alguna cosa. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima.